¿Qué nos dice el problema 44? Tenemos una función de xy, ¿está bien? Y xy es función de u y de b, definida de manera implícita por estas dos ecuaciones, ¿bien? Pide encontrar la ecuación del plano tangente para la función compuesta z f de u y de b, ¿sí? Entonces, vamos a resolver este. Y después ahí nos piden el 43. Bien, entonces, escribamos lo del 44. Tenemos un problema de composición de funciones, ¿sí? Donde hay una z como función de xy, que es x más y cuadrado, ¿sí? A su vez, xy son función de u y de b, ¿sí? A través de una función vectorial. Esta función no la tenemos de forma explícita, sino que está dado por una, si quieren, a ver, h mayúscula de x, y, u y b. Este nombre se lo estoy poniendo yo, que es u cuadrado más x menos y igual a 0. Y una i mayúscula de x, y, u y b, que es b menos x menos u por i igual a 0. ¿Sí? El problema lo que me pide es el plano tangente de, fíjense, la compuesta de z como f de g de u y de b. ¿Sí? Es el plano tangente de la compuesta en u0, b0 igual al 0, 0. ¿Sí? ¿Está? Entonces, veamos primero cómo es la composición. Z es función de xy. Entonces, z es función de xy, ¿sí? Y xy son función de u y de b a través de esta g vectorial. ¿Está? La compuesta, entonces f compuesta con g, ¿sí? Y nosotros lo que queremos encontrar, lo que nos pide el problema encontrar, es el plano tangente de la z, pero de la z de u y b, ¿sí? ¿Cómo sería la ecuación del plano tangente? La ecuación del plano tangente para una función de u y de b, z de u y de b, sería, a ver, z igual a z0, ¿sí? Más la derivada de z respecto de u, ¿sí? Por u menos u0, más la derivada de z respecto de b. Estas son evaluadas en el punto, ¿no? O sea, lo puedo anotar acá, u0, b0, y esta también, en u0, b0, por b menos b0, ¿sí? Esta es la ecuación del plano tangente. ¿Qué tenemos de acá como dato? u0 y b0 lo tenemos, es decir, b0 vale 0 y u0 vale 0, ¿sí? Z0 no lo tenemos, lo podríamos calcular, ¿sí? Y las derivadas estas tampoco. Bien. ¿Cómo podría obtener? Empecemos por Z0. ¿Cómo podría obtener Z0? Yo tengo en V que el punto es el 0, 0, ¿sí? ¿De dónde puedo sacar cuánto valen X e Y? X e Y tienen que cumplir con estas dos implícitas, ¿sí? Entonces, si yo reemplazo acá U0 y B0, me quedaría en la primera 0 más X0 menos Y0 igual a 0, ¿sí? De esta, de reemplazar U en 0. De acá saco que X0 tiene que ser igual a Y0, ¿sí? De la primera. De la segunda reemplazo B en 0, me queda menos X0 menos U0, que es 0, por I0, igual a 0. ¿Sí? Entonces de acá esto se hace 0.
me queda x0 igual a 0, como x0 es igual a y0 es igual a 0 también. O sea que el punto acá también es el 0, 0. ¿Sí? Para el punto 0, 0 acá puedo sacar z0. Luego entonces, z0, como es x más y cuadrado, es 0. ¿Sí? O sea, z0 acá es 0. O sea, este valor ya lo tenemos también. ¿Sí? Y es 0. Vamos a la parte difícil ahora. ¿Cómo encuentro las dos derivadas? Yo necesito la derivada de z respecto de u y la derivada de z respecto de b. ¿Sí? Por regla de la cadena, ¿esto cómo sería? Vamos a hacerlo acá. Derivada de z respecto de u. ¿Sí? Sería la derivada de z respecto de x por la derivada de x respecto de u, ¿sí? Más la derivada de z respecto de y por la derivada de y respecto de u. ¿Sí? Esta sería esta derivada. La otra derivada, la derivada de z respecto de b, sería derivada de z respecto de b, es igual, derivada de z respecto de x por derivada de x respecto de b, más la derivada de z respecto de y por la derivada de y respecto de b. Recuerden que esto que acabo de hacer acá también se puede plantear en forma matricial, ¿sí? Se podría decir que, si quieren ustedes en forma matricial, el gradiente de la compuesta es el gradiente de esta por el jacobiano de esta, ¿sí? Yo en estos casos que son de pocas variables prefiero hacer la regla de la cadena así, ¿bien? Porque, bueno, me resulta más sencillo. Fíjense que tenemos acá, las derivadas de z respecto de x y respecto de y las podemos sacar de acá arriba, ¿sí? Es decir, la derivada de z respecto de x, como la función z de x y la tengo, es 1, ¿sí? Y la derivada de z respecto de y es 2y. ¿Bien? Yo estas a dónde las necesito evaluadas? En 0, 0. Entonces, fíjense, si yo evalúo la derivada de z respecto de y, la tengo que evaluar en el 0. ¿Sí? O sea, la derivada de z respecto de y en 0, 0 me va a dar 0. ¿Por qué hago la evaluación primero? Porque fíjense que si con esta no, porque vale 1, digamos. Pero con esta que vale 0, yo sé que entonces ahora esto es 0 y esto es 0. Entonces todo esto no lo calculo, estas derivadas no me hacen falta más. Bien. Esta sí, porque bueno, necesito, este es 1 y este es 1, ya vamos a anotarlo acá, este es 1 y este es 1, entonces ¿qué me queda por encontrar? Y me quedan encontrar estas dos derivadas, la derivada de x respecto de u y respecto de b. ¿Bien? Planteemos, fíjense, a x no lo tenemos despejado en función de u y de b ni a y, sino lo tenemos como dos implícitas. ¿Sí? Para que a partir de estas existan estas, ¿sí? Porque esta está implícita. Acá, ¿qué variables queremos despejar? Las que queremos despejar son x y en función de v, ¿está bien? Entonces, para que estas cosas existan, si recuerdan el teorema de la función implícita, la derivada de las funciones implícitas, las que yo llamé h e i, ¿sí? ¿Respecto a qué variables? A las que quiero despejar, que son x y en función de v, ¿sí? Respecto a las variables dependientes, respecto a x y en el punto P, ¿se acuerdan que esto tenía que ser distinto de 0? ¿Sí? Vamos a chequear que eso pase, porque si no todo esto no tiene sentido, digamos, no puedo aplicar el teorema. Entonces acá sería derivada de h respecto de x, derivada de h respecto de y,
derivada de y respecto de x, derivada de y respecto de y en p. Hacemos la cuenta, sería la derivada de esta respecto a x es 1. ¿Sí? La derivada de esa respecto de y es menos 1. La derivada de la segunda respecto de x es menos 1. ¿Sí? Y la derivada de esta respecto de y, la derivada de esta respecto de y es menos 1. ¿Sí? Si yo esto lo evalúo en el 0, 0, es 0, 0 de v y de x, y de z, ¿no? En este caso es todos ceros. Pero bueno, para no poner todos los ceros ahí, pongo nada más los de x, y. Bien. Fíjense, si esto vale 0, me queda 1 por 0, 0, menos 1 por menos 1, me da 1, con el menos me queda menos 1. ¿Sí? Y esto de acá, entonces, es distinto de 0. Quiere decir que estas derivadas las puedo encontrar. ¿Bien? ¿Cómo encuentro ahora esas derivadas? Planteémoslo acá. Si recuerdan, si yo quiero hacer la derivada de x respecto de u, de x, ¿sí? Respecto de u, era menos. En el denominador pongo esto. ¿Sí? O sea, la derivada de h e y respecto a x, y. ¿Sí? Y en el numerador, ¿qué hago? Pongo lo mismo, la derivada de h e y, pero cambio, ¿qué cosa? La x por la u. ¿Sí? Entonces la derivada respecto de u y de y. Todo esto evaluado, ¿sí? En el punto. El denominador ya sé que vale menos 1. ¿Sí? Entonces, como el denominador vale menos 1, con este menos me queda más, lo único que tengo que evaluar es lo de arriba. ¿Sí? Porque es menos 1 con menos 1, queda 1. Lo único que tengo acá para evaluar es la derivada de h respecto de u, derivada de h respecto de y, ¿sí? Derivada de y respecto de u, derivada de y respecto de y. Bien, hagamos esta cuenta. Y acá, ¿qué tenemos? Derivada de h respecto de u son 2u. Derivada de h respecto de y, ya lo tenía de antes, es menos 1. Derivada de y respecto de u es menos i. ¿Sí? Y derivada de y respecto de y es menos u. ¿Sí? Todo esto en p. Ahora, el p corresponde a todo 0. ¿Está bien? Entonces me queda 0, 0 y 0. Esto de acá me da 0. ¿Sí? O sea que este de acá, si no le erré ninguna cuenta, también me quedó 0. Como esto es 0 y esto es 0, la derivada de z respecto de u es 0, y todo esto acá es 0. ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué me estaría faltando? Lo único que me estaría faltando es la derivada de z respecto de b, que la tenía acá, que para eso me hace falta la derivada de x respecto de b. ¿Sí? Lo hago en una hoja aparte. Vamos a ver, compartimos la hoja acá. Fíjense, a ver. Yo calculé la derivada de x respecto de u. ¿Sí? Esta, la de x respecto de b. La derivada de x respecto de b sería menos. Me quedó poca hoja. La voy a dar vuelta acá. Así. Derivada de x respecto de b igual a menos. El denominador, de vuelta lo mismo. Derivada de h e y respecto a x a y.
todo esto evaluado en P. Este es el que daba -1. ¿Sí? Y arriba, ¿qué hago? Cambio X por B, o sea que es derivada de H e I. Donde va X pongo B. Derivada de B, derivada respecto de I. ¿Sí? En P. Esto de acá vale -1, con este menos me queda más, me queda lo de arriba solo. Derivada de H respecto de B, derivada de H respecto de I, derivada de I respecto de B, derivada de I respecto de I. ¿Sí? ¿Qué me queda? Derivada de H respecto de B. 0, porque la H no dependía de B. Derivada de H respecto de I, -1. Derivada de I respecto de B, 1. ¿Sí? Derivada de I respecto de I, -1. ¿Sí? Este evaluado en P, fíjense que me queda 0, -1 con el menos más, esto da 1. ¿Sí? Si esto da 1, quiere decir que esto da 1. ¿Y qué fue lo que obtuve? A ver, vuelvo a la hoja anterior. Esta daba 1, 0 y 0, o sea que este resultado fue 0. ¿Sí? Y esta dio 1, 1 y esto 0, así que el resultado es 1. ¿Sí? Ahora tengo que reemplazar acá, porque este resultado me dio 1. ¿Sí? Fíjense que si reemplazo acá, lo voy a hacer... a ver, abajo de esta hoja. Si reemplazo entonces la ecuación del plano tangente sería Z0, que es 0, más todo esto que es 0, por 1, por B. ¿Sí? O sea que el plano tangente es Z igual a B. ¿Sí? Y ahí tenemos el resultado final. ¿Sí? Este es un ejercicio en los que, bueno, fíjense que está combinado dos cosas, digamos. Había un problema de tres cosas combinadas. Un problema de funciones compuestas, ¿está bien? En esta composición de funciones había una parte que estaba dada en forma implícita, ¿sí? Y bueno, y además de sacar la composición de funciones, nos pedía que para esa función compuesta calculáramos el plano tangente.